Hola, hoy vamos a hablar de qué es lo que hay que saber de columna vertebral. Lo primero que tenemos que saber es que la columna vertebral no es un órgano en sí, sino que es una estructura formada por muchos órganos. Y estos órganos son las vértebras. Nosotros vamos a decir que son la superposición de vértebras porque van apiladas una encima de otra como si formando una columna, justamente por eso se llama columna vertebral. Entre medio de cada una de las vértebras también va a haber discos intervertebrales que son parte de las articulaciones, por ende, si nosotros vamos a hablar de la columna totalmente, tenemos que incluir todos los elementos de las articulaciones. En este caso, nosotros vamos a hablar solamente de la parte ósea. La primera pregunta es ¿cuántas vértebras son? Y es una respuesta que no es un número exacto, sino que son 33 o 34. Inclusive algunos libros van a hablar de 35 vértebras. ¿Por qué sean eso? Toda esta parte superior son siempre exactamente los mismos huesos, ¿tá? Pero en esta partecita, que es el coxis, hay unas pequeñas vértebras muy rudimentarias, muy chiquitas, que se van haciendo más chiquitas y ahí pueden haber 2, 3, 4 vértebras. Y eso va variando de persona a persona, pero en la realidad no nos cambia. Eso, el coxis hoy en día es más un vestigio embriológico de cuando teníamos cola, ¿tá? Es algo evolutivo. En cuanto al largo, siempre van a decir que son más o menos 72 75 centímetros de largo, pero eso va a depender de la talla de la persona, ¿tá? No es lo mismo hablar de una persona de 1,80 m que de una persona de 1,60 m. Obviamente este tamaño va a ir variando. Nosotros para estudiarla vamos a dividirla en 4 regiones. Hay una primera parte que está acá, que está en el cuello, que es nivel cervical. Otras 12 vértebras que están acá, que son las vértebras torácicas, porque están en relación con el tórax. Un segmento acá más chico de 5 vértebras, que es el segmento lumbar. Y por último, a nivel pélvico vamos a encontrar el sacro y el coxis, ¿tá? Podemos encontrar como columna sacrocoxigia, o en algunos dientes hablan del sacro y coxis muy de lado lo hablan. ¿Para qué sirve la columna vertebral? Obviamente, si es una columna, sirve para sostener. Es el eje axial del cuerpo del cual se van a desprendir los apéndices, que son, por ejemplo, los miembros superiores, miembros inferiores, y va a sostener todo el cuerpo. Por eso es de sostén, ¿ya? Obviamente, ahí dentro de sostén va incluido movilidad, un montón de otras cosas más, pero hay una función muy importante que tiene la columna vertebral, sino es que protege lo que es la médula espinal. La médula espinal, que no es lo mismo que la médula ósea, nosotros habíamos visto en las genidades de huesos que dentro de los huesos, en esa trabécula, hay formadores de sangre, hay células formadores de sangre, que son lo que llamamos la médula ósea. O por ahí lo llamamos coloquialmente como el caracú. Esto que está acá es la médula espinal, es una estructura nerviosa, ¿tá? Es parte del sistema nervioso central, es una prolongación, la parte más grande está en el encéfalo, pero se prolonga por la columna vertebral y van saliendo los nervios, ¿tá? Entre vértebra y vértebra hay un orificio que se llama foramen de conjunción, donde van saliendo los pares raquídeos para llevar los nervios a toda la parte del cuerpo. Entonces, esto protege para que no se dañe la médula espinal. Una fractura de la columna puede lesionar la médula espinal. Lo primero que vamos a ver cuando hablamos de las vértebras es que en sí todas las vértebras tienen una estructura que se repite, son todas en el sentido igual. Después, cada región va a tener sus características propias, ¿ya? Y entonces vamos a estudiar primero una vértebra en general, después vamos a ver las características propias de la región, y dentro de cada región hay un par de vértebras que se pueden salir de la norma que nosotros vamos a nombrar específicamente, son las vértebras específicas o particulares. Pero también lo que tenemos que tener en cuenta es que esta división que nosotros hicimos en las regiones, si bien hay un elemento en cada lado que nos permite diferenciar exactamente a qué región pertenece, las características no es que van a ser muy marcadas en un lado y a la siguiente vértebra ya van a haber cambiado por el cambio de región, sino que es un cambio paulatino. Entonces esa división artificial
que hacemos nosotros por la presencia o ausencia de un elemento, no dice que todos los elementos van a ser iguales, sino que el resto de los elementos van a ir cambiando poco a poco. Acá vemos una vértebra tipo, ¿tá? En la vértebra vamos a dividir en dos partes. Un cuerpo, que está hacia adelante, y hacia atrás tenemos todos estos elementos que están en varios colores, que nosotros los vamos a llamar arco vertebral porque tiene forma de arco, pero si utilizamos un libro un poquito más viejito, lo vamos a llamar como macizo apoficiario. ¿Por qué? Porque de allí van a salir varias apófisis o salientes, eso lo habíamos visto en generalidades de huesos, que van a tener distintas funciones. Entre el cuerpo y el arco vertebral van a estar unidos por este puentecito óseo que está de un lado y del otro, que es el pedículo, ¿tá? La tradición habla de pedículo o pedículo del arco vertebral. Pero a su vez, entre el cuerpo vertebral por delante, el arco vertebral hacia atrás y los pedículos hacia los lados, se forma un orificio, que es el orificio que va a estar ocupado por la médula espinal, que es el foramen vertebral. En cuanto a dentro del macizo apoficiario, las apófisis que vamos a tener son que son las apófisis transversas, ¿tá? Está en un plano transverso, por eso se le dice transversas. Tenemos esto que está acá, que es la lámina, que cierra hacia atrás el foramen vertebral, y de ahí, de la unión de las dos láminas, va a salir una prolongación hacia atrás que tiene una forma de una espina, por eso se llama apófisis espinosa. ¿Qué nos quedaría? Las apófisis articulares, que están acá dibujados en azul. Fíjense, tenemos de cada lado y tenemos una prolongación hacia arriba y una hacia abajo, porque estas son las apófisis articulares. Tanto la superior se va a articular con las apófisis articulares de la vértebra que está hacia arriba, y la apófisis articular inferior se va a articular con la apófisis superior de la vértebra que está hacia abajo. Ahora sí, vamos a pasar lo que son las vértebras cervicales. Dijimos que eran 7. Vamos a hablar de características comunes de todas estas vértebras y después vamos a ver de las vértebras más atípicas. Fíjense, 1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Y acá vemos lo mismo. Acá, este dibujito me gusta. Son de la tercera a la sexta vértebra cervical, son todas iguales, más allá de lo que yo les había comentado, que van cambiando paulatinamente, pero tienen la misma estructura. Vemos el cuerpo, ¿tá? Siempre vemos que el cuerpo es más ancho que su diámetro anteroposterior. Vamos a ver que si lo comparamos con otras regiones, el cuerpo va a ser más chico, pero es una cuestión lógica nomás. ¿Por qué? Porque mientras más arriba sea, más se va afinando. Mientras más abajo, van a ser más grandes. Por eso siempre las lumbares son más robustas. Y cuando nosotros preguntamos cuáles son las características, y me van a decir, siempre me dicen, no, el cuerpo de las lumbares son más grandes. Y sí, bueno, es lógico eso, pero no es una característica que me haga decir, esta es una lumbar. Entonces, si bien es algo que sirve para completar, para hablar un poquito más, no es muchas veces lo que nosotros buscamos la respuesta. Vamos a tener un foramen vertebral que es bastante amplio y es más triangular. Tenemos, fíjense, la apófisis transversa. En este caso no sale una sola apófisis transversa, sino que salen como dos ramas, y entre medio van a delimitar un orificio que nosotros llamamos foramen transverso u orificio transverso, porque están en la apófisis transversa. ¿Qué va a pasar por allí? Porque siempre que ustedes hablan de un orificio tienen que saber más o menos qué pasa por allí, y va a pasar ahí lo que es la arteria vertebral, ¿no? Una arteria que nace en la subclavia y va a subir hasta el encéfalo. Por detrás vemos las láminas, no hay mucho para hablar de las láminas, y vemos esto que es la apófisis espinosa, y que fíjense, no es una sola saliente, sino que hay dos salientes. Entonces, como hay dos salientes, está dividido, nosotros decimos que es bífida, bifurcada o bituberculada. ¿Por qué? Porque salen acá y siempre acá se engrosa un poquito más en la puntita, ¿no? Y obviamente tiene apófisis articulares como todas las vértebras. Una característica bastante típica de las cervicales es la presencia de esta saliente. Fíjense, vamos a ver después
el cuerpo de las otras vértebras que vista de frente son cuadraditas. Esta no, fíjense, tienen una saliente hacia arriba, como si fueran unas orejitas hacia arriba, y hacia abajo va a tener como esta ochava, este efecto que va a condecir con las salientes del de abajo. Y esos son las apófisis unciformes, ¿tá? Unciforme quiere decir forma de gancho, pero también la podemos nombrar como apófisis semilunares o procesos semilunares. Dentro de lo que son las vértebras atípicas, vamos a encontrar el atlas, el axis, atlas C1, axis C2 y la séptima vértebra cervical o vértebra prominente. En cuanto al atlas, es la vértebra más diferente de todas. ¿Por qué? Porque es la única que no posee cuerpo. ¿tá? No posee cuerpo, entonces es la única que sale de esa imagen que yo le había mostrado hace un rato, y en la cual todas tienen un cuerpo, un arco vertebral. Bueno, esta es la única que no tiene eso. ¿Cómo la vamos a describir? Vamos a escribir que tiene dos masas laterales, que son las partes más gruesas que va a tener, y que van a estar unidos por dos arcos, un arco anterior y un arco posterior. Fíjese, el arco anterior es más chico, el arco posterior es más grande. ¿tá? El arco posterior hace como si fuera el arco vertebral de las otras vértebras. ¿tá? Tiene la misma función, es como si fueran las láminas. Y acá la apófisis espinosa, que a medida que va subiendo son más chiquitas, y en este caso es tan chiquita que ya no lo decimos que es una apófisis, sino que es un tubérculo, ¿tá? Porque es una pequeña saliente y ya no decimos que es una apófisis. Igual tiene un pequeño tubérculo hacia adelante, que acá a mi gusto está dibujado demasiado grande. Dentro también de lo que estamos hablando de los arcos, un accidente es en la cara posterior del arco anterior. Ustedes si tienen que pensarlo bien cuando lo dicen para ir entendiendo en la cabeza. Cara posterior del arco anterior del atlas, hay una pequeña superficie articular donde se va a articular el diente del axis. ¿tá? Yo cuando le mostré ejemplos de articulaciones en la parte de genialidades, en las trocoides, yo mostré acá que hay una trocoide que es como un eje, una rueda en su eje. Vamos a tener apófisis transversas con el foramen transverso como las otras vértebras, y en las masas laterales vamos a encontrar, fíjense, en su cara superior una superficie articular que por ahí nosotros podemos decir que tiene forma de suela de zapato, que es la carilla articular para los cóndilos del occipital, o sea, se va a articular con el cráneo, por eso va a ser la vértebra que está más arriba de todo, se articula con el cráneo. Si nosotros veríamos la cara inferior, vamos a encontrar que va a tener unas carillas articulares más pequeñas, y ya esas van a ser las que son carillas articulares inferiores, ¿tá? Que se van a articular con las apófisis articulares de la segunda vértebra cervical. La segunda vértebra, ¿tá? es el axis, ¿tá? Se llama axis porque es el eje de la articulación satrocoide que habíamos comentado recién, que tiene el diente, ¿tá? Que es el eje. ¿tá? Por eso le decimos diente del axis, o antes le decimos apófisis odontoides. Es la característica más representativa, porque el resto vamos a ver que tiene apófisis articulares, tiene ya la apófisis espinosa, ya es bituberculada, es un poquito más grande y es bituberculada. Tiene todo lo demás muy parecido, ya es igual al resto de las vértebras cervicales, pero lo que define es el diente. Y el diente va a tener una carilla articular anterior y otra posterior. La anterior es para la cara posterior del arco anterior del atlas. Y la carilla articular posterior es para el ligamento transverso, que eso yo cuando hablamos de articulaciones le había comentado que es un ejemplo de eso, de que las superficies articulares no son solamente huesos, sino que pueden ser cartílagos o ligamentos las superficies articulares. Por última, la C7 o apófisis o vértebra prominente tiene la característica esta. Nosotros vamos viendo que de la primera vértebra es muy chiquita la apófisis espinosa, después empieza a ser bituberculada, y a medida que va bajando va haciéndose un poquito más grande y se van acercando y se van fusionando. Y acá llega un punto que se fusionan, pero no del todo. Entonces fíjense que tiene como una borlita acá y otra borlita acá. Entonces hace que este final sea largo, como si fuera una apófisis espinosa de una vértebra dorsal o torácica, pero es ancho.
¿tá? Entonces es más grandote. Y como es mucho más largo que todas las otras vértebras cervicales, y otras vértebras cervicales pues son más profundas porque hay una gran masa muscular en la parte posterior del cuello, es la primera vértebra que nosotros podemos palpar. En realidad también por ahí se puede palpar la sexta, pero como es la más fácilmente palpable, es más, nosotros cuando agachamos la cabeza muchas veces se ve la saliente de esta apófisis espinosa, la vamos a llamar vértebra prominente porque es la que más prominente de las cervicales. Pasamos a lo que son las vértebras torácicas. Son 12, vamos a hablar igual que cuando hablábamos con las cervicales de características comunes a todas las vértebras y después vamos a hablar de las que son más particulares. Más o menos de la segunda a la novena o de la quinta a la octava, según el libro que veamos, van a ser más o menos parecidas. Entonces, ¿cuáles son las características que va a tener toda vértebra torácica o dorsal? Fíjense, el cuerpo es cuadradito, a diferencia de lo que son las vértebras cervicales. Si lo vemos desde arriba, es más redondeado, el otro viste que era más ancho, predomina un poco más su diámetro anteroposterior. Vamos a tener una apófisis espinosa que es más larga, ¿tá? Y es oblicua hacia atrás y hacia abajo, ¿tá? Y termina en una punta más puntuda, pero va a tener una característica que no va a tener ninguna otra vértebra, que con solamente ver eso decimos es una vértebra torácica. Y son estos elementos que están acá al costado del cuerpo. Estas dos carillas chiquitas, ¿tá? Son las hemicarillas articulares de las vértebras. Ahí sí se van a articular las costillas. Fíjense, en el tórax tenemos costillas, se tienen que articular con la columna, y fíjense, viene una costilla acá y se articula ahí en el medio entre dos vértebras dorsales. Acá tenemos mitad de carilla hacia arriba y mitad de carilla hacia abajo. Entonces estas no son carillas completas, por eso le decimos hemicarillas articulares, ¿ya? Obviamente también vamos a tener acá en la apófisis transversa una carilla articular. ¿Por qué? Porque la punta de la costilla se va a articular con la columna, con los cuerpos vertebrales. Pero si vamos un poquito para atrás, esta parte se va a articular con la apófisis transversa, ¿verdad? Dentro de lo que son las vértebras torácicas o dorsales vamos a encontrar varias vértebras atípicas. ¿Cuáles son? Fíjense, T1 tiene la característica de que, como esto va entre medio y medio, y son 12 vértebras torácicas, habría lugar para 11 costillas nomás. Pero son 12 costillas, entonces y aparte no puede haber hemicarillas ni en el superior ni inferior, entonces algunas vértebras van a tener una carilla completa. Y lo que es la primera costilla va a tener una carilla completa para la primera costilla, y va a tener la hemicarilla inferior que va a compartir para la segunda costilla, que va a compartirla con la segunda vértebra dorsal. Obviamente vamos a ir bajando. Estos apófisis espinosos son bien largas, pero fíjense, cuando llegamos a T10, T11 y T12 ya no son tan largas y hacia abajo, sino son más robustas y cuadriláteras, parecidas a las vértebras lumbares. Pero a diferencia de las vértebras lumbares, acá vamos a tener las carillas, ¿tá? Tanto la 10, la 11 y la 12 para tener carillas completas, ¿tá? para una costilla. Y la 11 y la 12, fíjense, no tienen fosita costal, ¿tá? En la apófisis transversa no tienen fosita costal, porque la costilla, en las primeras 10 costillas articulan con el cuerpo y con la apófisis transversa, y las últimas dos solamente con el cuerpo. En cuanto, bueno, acá volvemos a repasar, tiene la hemicarilla inferior y la carilla articular completa, la apófisis espinosa es larga, T10 la carilla completa, ya empieza la transición con las vértebras lumbares, por eso yo lo decía de la apófisis espinosa. T11 y T12 tienen carilla articular completa y no tienen carilla articular en la apófisis transversa, ¿tá? Y la T12 por ahí puede tener tubérculos mamilares, que son unas pequeñas salientes que están en esta altura, que son propias de las vértebras lumbares. Llegamos a las vértebras lumbares.
son solamente 5 vértebras, fíjense, hasta la torácica 12 tiene costilla y a partir de acá ya no tienen costillas. Entonces, ¿cómo la vamos a diferenciar de estas? Y fácilmente, no tienen faceta articular para las costillas y tampoco tienen foramen transverso como las cervicales. Esta es la única que no tienen un elemento propio que las define, sino que por descarte las definimos. No son ni torácicas ni son cervicales. El cuerpo, volvemos a lo que dijimos recién, sí, podemos decir que son más robustos, son más grandes, un poco más anchos, parecido a las cervicales, pero eso son términos dependiendo del tamaño del paciente, son el tamaño de las vértebras. Los procesos articulares, fíjense, ya no se dirigen hacia, como los otros que se dirigen hacia el superior, no se dirige hacia atrás y arriba y el inferior hacia abajo y adelante, sino que giran para ver hacia los costados. Fíjense, este ve hacia lateral y este va a ver hacia medial. Fíjense, este ve hacia allá. Ese cambio nos va a dar que cuando nosotros veamos las articulaciones de la apófisis articulares o sigapófisis, vamos a ver que en el lumbar no son articulaciones sinoviales planas, sino que configuran una trocoides. Ya eso lo vamos a llegar ahí para ver ese trocoide. Va a tener procesos costiformes y eso no hay que confundirse, no es que tengan costillas, sino que como las apófisis transversas son largas y robustas, ¿no?, se le dice apófisis costiforme porque son tan largas que parecen costillas. Tiene un proceso accesorio que son como no se ven en esta porque es típica, pero tiene como pueden tener una pequeña saliente que es como un esbozo de una segunda apófisis transversa, y tiene procesos mamilares que es lo que está acá marcado con esta flechita, que es una saliente medio redondeadita, y todos los anatomistas de la antigüedad cuando veían algo redondito lo asemejaban a una mama. Entonces, procesos mamilares. En cuanto a las vértebras atípicas, la única que nosotros vamos a hablar es L5. Que L5 tiene la característica de que su cuerpo no va a ser cuadradito como este. Fíjense, la superficie, la cara superior y la cara inferior del cuerpo son paralelas. Eso se da en todas las vértebras, salvo en L5. ¿Por qué? L5 está acá y fíjense, tiene más forma como de una cuña. ¿Por qué? Porque la articulación entre L5 y el sacro es muy marcado. Viene así, la columna tiene unas curvaturas que son paulatinas y acá cuando llega así, pum, hace un ángulo bastante abrupto, y eso es a costa también de cambio de forma del cuerpo. Este cambio de forma, esta articulación, nosotros lo vamos a llamar promontorio, porque es una parte saliente que inclusive es un reparo anatómico para medir, por ejemplo, para los diámetros de la pelvis en las mujeres embarazadas. Ahora medio que se hace mucho con ecografía, no hace falta tanto, pero antiguamente se hacía por tacto para medir los diámetros de la pelvis, para ver si iba a ser un parto dificultoso o no, y se utilizaba esto como punto de referencia. Llegamos por fin al sacro. El sacro, fíjense, usted me dice, no, eso no son vértebras, eso es otro hueso distinto. Sí y no. ¿Por qué? Porque son vértebras, pero son vértebras que están fusionadas formando un órgano, un hueso que es totalmente distinto a lo que venimos viendo recién. Pero nosotros, conociendo la estructura de lo que es las vértebras, vamos a poder hablar y vamos a poder describir al sacro, y vamos a poder entenderlo. Vamos a hablar de este sacro y vamos a decir que tiene forma triangular. Libros nuevos dicen triangular, libros viejos dicen piramidal. A mí me gusta la forma piramidal, si bien ustedes cuando ven un sacro me van a decir esto no tiene forma de pirámide ni de casualidad. Acá esto no tiene forma de pirámide ni de casualidad. ¿Pero por qué? Ustedes tienen que pensar en la definición de una pirámide. Una pirámide, como las pirámides de Egipto, es una pirámide cuadrangular, porque tiene una base cuadrangular, un vértice y 4 lados triangulares que unen la base con el vértice. Hay pirámides que tienen una base triangular, entonces son 3 triángulos que unen la base con el vértice, o con los lados que quieran pueden armarlo. Entonces acá nosotros, si yo digo que tiene forma de pirámide,
por ahí no le voy a encontrar la forma de pirámide, no va a tener forma de pirámide, pero yo sé que va a tener una base, va a tener un vértice y va a tener 4 caras triangulares. ¿Tá? Entonces es la forma que nos interesa a nosotros aprender eso. Entonces, va a tener una base, que es la cara superior, que está acá arriba, un vértice, que es esto que está acá, que se va a articular con el coxis, ¿tá? Y va a tener 4 caras. Esta es la cara anterior, esta es la cara posterior, ¿tá? Y va a tener 2 caras laterales, que son estas que están acá, son muy chiquitas. ¿Tá? Bueno, entonces, y esta es la cara superior, en la base del sacro, la base de la pirámide del sacro. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Fíjense, esta estructura que vemos acá, que termina saliendo abajo, es el conducto sacro. ¿Tá? Y este conducto sacro es la continuación del conducto vertebral. Si dijimos que estos son vértebras, acá tenemos el cuerpo de la vértebra y acá tenemos el arco vertebral. Y esto es el conducto vertebral que se continúa. De hecho, si bien ya acá en el adulto ya no hay médula espinal, pasan los nervios, ¿tá? Que van a salir a los costados como nervios raquídeos. ¿Tá? Y fíjense, tienen las apófisis articulares superiores de la primera vértebra sacro, que se van a articular con las apófisis articulares inferiores de la quinta lumbar. Las apófisis transversas que estarían acá, al estar fusionados se ponen más gruesos y forman esta forma triangular, que le hace dar forma como de un caramelito desde arriba. ¿Tá? Es un bonobón, ¿tá? Este es el bonobón y acá están las pestañitas de los costados. Nosotros lo vamos a llamar como alas del sacro. ¿Tá? Tiene un borde anterior y borde posterior. Dejo esa semillita de borde anterior y borde posterior porque cuando veamos mucho más adelante lo que es la pelvis, van a tener importancia esos dos bordecitos. Bueno, el vértice está acá, se articula con el coxis, y la cara endopélvica o pélvica, esta es la cara anterior, que da hacia adentro de la pelvis, y vamos a ver que va a tener como unos surcos horizontales que en algunas personas va a estar más marcados, en otras personas van a estar menos marcadas, que son las líneas de fusión entre vértebra y vértebra. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 vértebras, ¿está ahí? Y 4 líneas de fusión. Entre medio vamos a tener estos agujeros, que son los agujeros sacros anteriores. Recuerden que en el resto de la columna vertebral salían los nervios raquídeos para acá y se divide una rama anterior y una posterior. Como todo esto se ha formado con un macizo de hueso, apenas sale ahí, se tiene que dividir y va a salir. La rama posterior va a salir por un orificio sacro posterior y la rama anterior va a salir por acá, por este orificio sacro anterior. ¿Tá? La cara dorsal es mucho más compleja, pero nosotros vamos a estudiar 2 o 3 cositas nomás que nos interesan. Primero que todo, acá vamos a tener varias salientes cada tanto, ¿tá? Que son el resabio de lo que eran las apófisis espinosas de las vértebras. Cuando se fusionaron, quedó un macizo óseo y quedaron las puntitas sobresaliendo, que es lo que es la cresta sacra media. ¿Tá? Acá tenemos las apófisis articulares superiores, pero acá hacia abajo, siguiendo eso, vamos a encontrar también salientes, que eso es la cresta sacra intermedia. ¿Tá? Que está formado por el resabio de lo que eran las apófisis articulares o sigapófisis. ¿Tá? Entre medio de estos dos elementos vamos a tener una superficie lisa, que es el canal sacro, ¿tá? Y hacia acá vamos a tener lo que son los forámenes sacros posteriores, ¿tá? Que se condicen con los forámenes sacros anteriores, que ya habíamos hablado en el canal anterior. ¿Hay más elementos? Sí, si ustedes leen el taller van a encontrar un par de más elementos en lo lateral, no vienen al caso en este momento. Sí, lo que me interesa a mí es esto, que es el orificio ya de salida del canal de conducto sacro, entra por acá y sale por acá. Y acá vamos a encontrar unas eminencias que son los cuernos del sacro, que son lo que se va a articular con el coxis hacia abajo. Las caras laterales está representada solamente por esto, que está dibujado en blanco. ¿Por qué? Porque está recubierto de cartílago, entonces es una superficie articular. Es una superficie articular que se va a articular con el coxal. Y como esta superficie articular más o menos, en este dibujo no, pero en la realidad tiene más o menos una forma de pabellón auditivo, ¿tá? De oreja, le decimos que son las caras o carillas auriculares, porque tienen forma de oreja. El coxis
¿tá? Dijimos, pueden ser 3, 4, 5 vértebras, dependiendo de cada uno. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, está dibujado acá. ¿Tá? Fíjense, son rudimentos de vértebras, que son, esto se ve más el cuerpo, la transversa, y este es el arco que está incompleto, que son las astas que se van a articular con las carillas articulares del sacro en la parte posterior. Y fíjense, estos ya son chiquitos. Tengan en cuenta que esto que nosotros lo vemos grande puede tener 2 centímetros. ¿Tá? Entonces, lo hemos magnificado, por eso vemos más detalles, pero en el coxis no hay mucho que podamos decir. Una vez que hablamos de qué es la columna, cuáles son sus regiones, hablamos de las características de cada región, vamos a armar la columna y vamos a ver que no es una columna que está totalmente derecha, sino que yo le había comentado que tenía sus curvaturas, y fíjense, estas son las curvaturas en el recién nacido, en el niño y en el adulto. Fíjense, en el recién nacido es todo, ¿tá? Todas las curvaturas son cóncavas hacia adelante, ¿tá? Yo les dije, el concepto de cóncavo y convexo es un concepto que les tiene que ya irse familiarizando. Una regla normotécnica que yo me gusta decirles, ustedes piensen, cóncavo y convexo, son antagónicos las dos cosas. ¿Qué es cóncavo? Cóncavo tiene cavidad, concavidad, cóncavo, concavidad. Entonces, si usted agarra una cuchara y la ponen como si estuvieran sosteniendo algo en la cuchara, la parte superior, ¿tá? La cara superior de ahí de la cuchara, que tiene una cavidad donde, si ustedes toman sopa, cargan la sopa, eso es cóncavo. Y la parte de abajo, ¿tá? Es convexo. Entonces, nosotros siempre que hablemos de una curvatura tenemos que decir si es cóncavo o es convexo y hacia qué lado. Porque, vuelvo al ejemplo de la cuchara. Si digo que es cóncavo, la cara superior es cóncava, pero es convexa, pero la inferior es convexa. Entonces, siempre están las dos cosas. Entonces, yo tengo que decir si es cóncavo hacia adelante o hacia atrás. ¿Tá? Generalmente nosotros vamos a hablar cómo es hacia adelante. Entonces, si yo digo que en el recién nacido, puedo decir tranquilamente que todo es convexo hacia atrás o todo cóncavo hacia adelante. En la práctica yo siempre voy a hablar que es cóncavo hacia adelante. Aunque sepamos que también es convexo hacia atrás, ¿tá? Que es lo mismo. Pero bueno, para hablar todo el mismo idioma y evitar confusiones, decimos siempre hacia adelante. Hacia adelante es cóncavo. ¿Tá? Fíjense, es así. A medida que el niño empieza a crecer, ¿tá? van cambiando sus curvaturas, y no todas las curvaturas de la columna van a ser cóncavas hacia adelante. Entonces, las que vienen de nacimiento las vamos a decir que son primarias o sifosis, y las que van apareciendo a medida que crece vamos a decir que son secundarias o lordosis. ¿Tá? ¿Cuántas lordosis hay? 2, la cervical y la lumbar. ¿Tá? La cervical, que es esta que está acá, que está en rojo, ahí todavía no está, acá ya está formada y acá está formada en el adulto. Esas curvaturas van a aparecer más o menos 3-4 meses, y eso va a ir en relación con cuando el bebé empieza a ganar fuerza en los músculos de la nuca y empieza a sostener la cabeza. ¿Tá? Se empieza a marcar con sostén la cabeza y se va marcando a medida que va teniendo más habilidad y puede mover la cabeza. Igual con lo que es la curvatura lumbar. Esa curvatura sirve para sentarnos. Fíjense, si un chico así no se puede sentar porque tiene todo curvado y se va y para adelante, para hacia atrás. A medida que va creciendo se va marcando, y a partir de los 6 meses más o menos, ¿tá? Se va empezando a marcar, ¿tá? Entonces el bebé se va empezando a sentar, y a medida que va marcándose y afianzándose esta curvatura, él va empezando a caminar y correr. ¿Tá? No es que se forme de un día para otro, se va formando a lo largo del tiempo, son procesos. Estas curvaturas anteroposteriores pueden verse afectadas por procesos fisiológicos, ¿tá? Cuando decimos que es fisiológico, que estamos hablando de normales, ¿tá? Y hay procesos patológicos que también lo pueden marcar. Un ejemplo clásico de aumento fisiológico es el embarazo. ¿Por qué? En el embarazo, al crecer el útero con el bebé, genera una carga hacia adelante que si no fuera compensado, ¿tá? En este caso está compensado, haría que el centro de gravedad se desplace hacia adelante, y esta línea roja, que el centro de gravedad no caiga entre medio de los pies, sino que caiga más adelante, y la mujer se propensa a caerse hacia adelante. Entonces,
Hay una compensación aumentando la lordosis lumbar para tirar la cadera hacia atrás y de esa manera compensar, está ahí, sacan pecho, sacan y tienen la cadera hacia atrás y de esa manera compensar para que puedan tener estabilidad al caminar. ¿Tá? Eso también trae aparejado que durante el embarazo pueden aparecer dolores lumbares, ¿tá? Porque esto también puede generar dolor y problemas, pero bueno, es un cambio fisiológico. ¿Tá? Un aumento patológico, ¿tá? Puede ser la rectificación de la columna, por ejemplo, muy común en el nivel cervical, que trae problemas, ¿tá? O un aumento, y fíjense, un aumento puede ser así como si fuera una joroba, y puede ser, eso es patológico. ¿Hay curvaturas laterales? Sí, hay curvaturas laterales, no son como estas que están marcadas acá. Acá en teoría está marcada una normal. Si uno ve muy detalladamente, no sé si lo han querido dibujar o le salió mal el dibujo, que tiene una pequeña curvatura, está un poquito desplazado hacia la derecha, mínimamente. Eso es lo normal. Técnicamente la columna es bien derechita, tiene una mínima desplazamiento. ¿Por qué? Porque los derechos de la mano derecha, del brazo derecho y los zurdos del brazo izquierdo van a tener un poco más de desarrollo muscular. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia de que si levantamos algo pesado lo vamos a levantar con nuestra mano más hábil para poder, porque tenemos más fuerza, tenemos más aptitudes. Entonces, de esa manera vamos a generar mayor masa muscular de un lado y va a haber una mínima desplazamiento que por lo general es imperceptible. Pero cuando ya tenemos esto que está acá, que es un aumento, y acá fíjense cómo se marca, ¿tá? Y en la radiografía ni hablar, como está marcado, encontramos lo que es una escoliosis, que esto ya es patológico también, ¿tá? Generalmente vamos a encontrar una curvatura que es la parte patológica y una que es compensatoria, ¿tá? Acá lo más probable es que el problema esté acá abajo, este sea el problema, y después, para no quedar todo el cuerpo cruzado, inconscientemente nosotros nos vamos curvando para mantener el centro de gravedad y se va produciendo esta curvatura que es la compensatoria. Bueno, eso es todo lo que hay que saber en general de lo que es columna vertebral, así que nos veremos en la próxima. Muchas gracias.